En esta sección vamos a ver lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ojo, porque en las guías de Comipems vienen relativamente pocas preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es un conflicto tan importante que la verdad más vale saberlo bien en caso de que aparezcan preguntas que no vienen en las guías en el examen de Comipems. La Segunda Guerra Mundial es una guerra entre la mayoría de las naciones del mundo entre 1939 y 1945. El conflicto se dividió en dos grupos de naciones enfrentadas, los aliados y el Eje. Se acordarán que en la Primera Guerra Mundial había dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Bueno, aquí los dos bandos son los aliados y el Eje. El Eje son Alemania, Italia y Japón, y se les unió España, Finlandia, Hungría, Bulgaria y otros. Los aliados eran Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética, y se les unieron Francia, Polonia, Dinamarca, Noruega, China, México, etc. Sí, México sí participó en la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos marcando en rojo datos que aparecen en las guías de Comipems. Es decir, en las guías de Comipems sí preguntan específicamente por esto, quién era el Eje y quiénes eran los aliados. Preguntan otras cosas, pero entre lo que preguntan está esto. La Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Polonia en 1939 por el ejército alemán. Termina con la rendición de Japón en 1945 tras los ataques nucleares de Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial tuvo como principal efecto demográfico la muerte de entre 50 y 70 millones de personas en diversos países. Además, con la Segunda Guerra Mundial surge el fascismo totalitario y la Guerra Fría. De nuevo, marcamos aquí con color rojo los datos que aparecen en las guías de Comipems sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto está entre las cosas que se preguntan sobre la Segunda Guerra Mundial en las guías de Comipems, pero más vale saber bien todo lo demás en caso de que aparezcan preguntas adicionales sobre la Segunda Guerra Mundial en el examen. Ahora, nada más una aclaración. Esto de efecto demográfico, ¿qué quiere decir? Es efecto en las poblaciones del mundo. Lo que pasa es que entre 50 y 70 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos porque murieron en los campos de concentración, otros porque murieron en la guerra en sí. Vamos a ver las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las causas de la Segunda Guerra Mundial están el nacionalismo y el resentimiento alemán por los resultados de la Primera Guerra Mundial. Recordarán que Alemania estaba obligada a pagar indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial y además perdió territorios luego de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia además de la firma del Tratado de Versalles. Otra causa fue el rechazo de Alemania al Tratado de Versalles, era lo que les decía. El Tratado de Versalles obligaba a Alemania a estas indemnizaciones y a la pérdida de estos territorios. Otra causa de la Segunda Guerra Mundial es el surgimiento del fascismo totalitario y vamos a ver más adelante lo que fue el fascismo. Otra causa más de la Segunda Guerra Mundial fue la llegada al poder del partido nazi de Adolf Hitler, quien exigía la recuperación de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial y tener más territorio para expandirse, es decir, más territorio para Alemania para poder expandirse. Vamos a ver ahora lo que es el fascismo. El fascismo es una ideología política basada en el nacionalismo exagerado y que suprime la oposición al poder central, es decir, es un sistema político en el cual no está permitido oponerse al poder central. ¿Quién es el poder central? El gobierno. Entonces, cuando no está permitido oponerse al gobierno, ahí tenemos un sistema fascista. El fascismo fue creado por Benito Mussolini en 1919 y fue copiado por Adolf Hitler, Francisco Franco y otros gobiernos totalitarios. El fascismo fue inventado en Italia, pero le gustó mucho, al parecer, esta ideología a los nazis, le gustó mucho también al dictador Francisco Franco y lo usaron en sus respectivos países, Alemania y España. Y otros países también han usado y hasta la fecha siguen usando sistemas fascistas. Hay que ver también qué es el totalitarismo, porque finalmente lo que detona la Segunda Guerra Mundial es el fascismo totalitario. Bueno, ya vimos que fue el fascismo, vamos a ver ahora qué es el totalitarismo. El totalitarismo es un régimen político en el que se suprime la libertad y el gobierno ejerce todo el poder por la fuerza sin restricciones. En otras palabras, es una dictadura. El fascismo es una ideología en la cual nadie se puede oponer al gobierno y el totalitarismo es un sistema en el cual el gobierno suprime la libertad por la fuerza. Entonces países como Italia y como Alemania usaban las dos cosas, el fascismo y el
totalitarismo. Por eso es que el surgimiento del fascismo totalitarista es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver ahora nuestra línea de tiempo para ver el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, escriban esta línea de tiempo en una hoja de papel, pónganle nombres, pónganle fechas y, más importante aún, recuerden qué pasó primero y qué pasó después. Primero, en 1919 se firma el Tratado de Versalles y surge el fascismo en Italia. En 1932, Hitler y el partido nazi llegan al poder en Alemania. En 1936, Hitler militariza Alemania. En 1939, Hitler pacta una alianza con Mussolini, que era el dictador italiano. En 1939, Alemania invade Polonia e inicia el Holocausto. Ojo, porque la invasión de Polonia es lo que se considera como el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después, también en 1939, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Y en 1940, Japón se suma al Eje. El Eje era uno de los dos bandos en conflicto, que son principalmente Alemania, Italia y Japón. Y los aliados son los que estaban en contra del Eje, que son principalmente Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora vamos a ver la línea de tiempo sobre la continuación y el fin de la Segunda Guerra Mundial. También escríbanla en una hoja de papel, pónganle nombres, fechas, etcétera, y acuérdense qué pasó primero y qué pasó después. Primero, en junio de 1941, Alemania invade a la Unión Soviética y la Unión Soviética se suma a los aliados como resultado de esta invasión. Después, en diciembre de 1941, Japón ataca a Estados Unidos, quien se une a los aliados. Lo que Japón ataca es una base naval de Estados Unidos en el Pacífico, que se conoce como Pearl Harbor, como se dice en inglés, o Pearl Harbor, y después de ese ataque es que Estados Unidos decide entrar a la guerra y formar parte de los aliados contra Alemania, Italia y Japón. En junio de 1944, Estados Unidos toma Normandía. Normandía es un lugar en la costa de Francia y gracias a que lograron tomar Normandía es que Estados Unidos logra entrar a Europa y ahí en ese punto es en donde empieza Alemania a perder terreno contra los aliados. En mayo de 1945, la Unión Soviética derrota a Hitler en Berlín. Este es otro detalle importante. Si bien Estados Unidos estaba entrando por Francia a Europa, la Unión Soviética aguantó los ataques de Alemania en Rusia y después se fue a perseguir a los alemanes y llegaron hasta Berlín. Y ahí en Berlín es el ejército soviético el que derrota a Hitler. Después entró también Estados Unidos a Berlín, pero los primeros que entran a Berlín y derrotan a Hitler son el ejército soviético. Después, en agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Alemania ya se había rendido, Italia ya se había rendido. El que no se había rendido era Japón. Entonces, como Japón no se rendía, Estados Unidos lanza 2 bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para amedrentar a Japón y obligar a Japón a rendirse. Y en efecto funciona. Después de que estallaron las bombas nucleares y que vio Japón el tamaño de la devastación que causaban esas bombas, fue que Japón dijo, nos rendimos. En septiembre de 1945, Japón se rinde, terminando con esto la Segunda Guerra Mundial. Y después, en octubre de 1945, ocurre la fundación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver ahora a los principales personajes de la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini, quien fue primer ministro italiano de 1922 a 1943. Él funda el fascismo. Adolf Hitler, él fue canciller alemán y líder del partido nazi de 1932 a 1945. Hirohito, él era el emperador de Japón. Winston Churchill, él era el primer ministro inglés. Franklin Roosevelt, él era presidente de Estados Unidos. Joseph Stalin, él era el premier soviético. Aquí estamos marcando en rojo a los líderes de los países del eje, que eran Mussolini, Hitler e Hirohito. Y en azul estamos marcando a los líderes de los principales países aliados, que eran Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin. Ahora vamos a ver el tema del Holocausto. El Holocausto fue un genocidio de millones de personas judías perpetrado por Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se basa en las posturas racistas de Adolf Hitler. Incluyó millones de víctimas no judías, comunistas, izquierdistas, homosexuales, gitanos, discapacitados y prisioneros de guerra. Es decir, el Holocausto no solo incluye a judíos, también incluye a opositores a la ideología fascista. El Holocausto utilizó guetos, campos de concentración, cámaras de gases y otros métodos de exterminio masivo. Auschwitz
fue el campo de concentración más conocido. Hubo varios campos de concentración, pero el más conocido fue el de Auschwitz. Vamos a ver ahora las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primero, entre 50 y 70 millones de muertos, es decir, mueren en diversas partes del mundo entre 50 y 70 millones de personas. Otra consecuencia es el desarrollo de armas nucleares. No existían las armas nucleares antes de la Segunda Guerra Mundial. Existieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial y se intensifica su desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial a consecuencia de la Guerra Fría. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es la creación de la ONU. La Guerra Fría también es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La creación del Estado de Israel y el conflicto palestino también es una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La carrera armamentista entre Estados Unidos y Unión Soviética también se puede considerar como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya que es parte de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia es que Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en superpotencias. De estas consecuencias, las guías de Comipems solo mencionan la que estamos marcando aquí en rojo, que entre 50 y 70 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero todo esto que estamos mencionando aquí también son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver una línea de tiempo resumen de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, dibújenla, póngale nombres, fechas, etc. Primero, en 1939, Alemania invade Polonia, inicia la guerra y también inicia el Holocausto. En 1941, Unión Soviética y Estados Unidos se unen a los aliados, es decir, a los países aliados, al otro bando que estaba en conflicto. En 1944, Estados Unidos toma Normandía, y este es el punto en el que empieza a perder Alemania. En mayo de 1945, la Unión Soviética derrota a Hitler en Berlín. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. En septiembre de 1945, Japón se rinde, terminando la guerra. Y en octubre de 1945 ocurre la fundación de la ONU. Entonces, esto es un resumen de los hechos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, y un detalle. Si ustedes no van a tomar el examen de Comipems y van a tomar el de Ceneval, también es importante que sepan esto porque hay algunos detalles como la fundación de Israel, que deriva después en el conflicto entre Israel y Palestina, que técnicamente son resultado de la Segunda Guerra Mundial. Las causas son otras, pero la fundación de Israel sí ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y en buena manera como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminamos la sección sobre la Segunda Guerra Mundial.